Ya terminando nuestra serie del sutil engaño. Ya tuvimos la cierre, la cerramos. Todo lo que nos había quedado pendiente. Pero queríamos dar oportunidad a preguntas. Y ustedes han mandado sus preguntas, así que muchas gracias por las preguntas. Ahora vamos a responderlas. No necesariamente correctamente, pero vamos a responder y vamos a dar nuestro mejor intento. Eso haremos, intentaremos. Porque sí ha sido un atravesar muy amplio, sabiendo todos estos diferentes tipos de pecado, el engaño que existe detrás del pecado. Y ahora lo que queremos hacer es tal vez aclarar algunas cosas que quedaron, digamos, en el tintero. Entonces ahí vamos a entrar directamente. Sí, ¿Me parece? dale, perfecto. Aquí hay dos preguntas. Tengo otras dos preguntas. Número uno, ¿creen que puedan compartir un testimonio de cómo Dios los liberó del poder del pecado? Steve comparte su testimonio de cómo dejó de ser un hombre airado, algo como eso. Entonces quizás la primera pregunta es, a ver, ¿y tus trapos sucios? Dale, empiécele con toda la... Sí, mira, yo quizás en mi propia vida no ha sido como una cosa particular, un antes y después, un pecado que predominaba, que era como que, wow, ahora Alex es diferente, no le reconozco. Creo que eso, ¿cómo lo digo? Para algunos lo toman y dicen, bueno, pues entonces tú siempre viviste bien. Claro. No, el problema es que el pecado estaba más enterrado. Y creo que el proceso para mí de transformación ha sido de ir yendo a lo más profundo y desterrando aquellas cosas que me iba influenciando, tal vez, por ejemplo, si había algo donde yo podía justificar que yo estaba bien. Entonces no voy a pedir perdón porque yo estoy bien. Entonces, a lo mejor podría ser convencer a los demás y decir algo y me creerían. Pero en realidad, al ir a través de este tema e ir viendo el engaño del orgullo, el engaño de la pereza, van saliendo ciertas cosas donde quizás antes lo justificaba y ahora lo que tengo que hacer es ir poniéndolo delante de Dios y aprendiendo a depender de Él. Entonces es ese trabajo profundo y eso es lo que a mí me ha tocado. Sí. Bueno, pensaba mientras leía la pregunta antes de grabar, creo que el hecho de ser liberado del poder del pecado es que empieza a haber más conciencia de pecaminosidad, empieza a haber menos justificación y empieza a haber más honestidad al respecto. Sigo luchando con el orgullo, pero muchas veces ese orgullo a mí me llevó de forma personal a encontrar mucho valor en mi desempeño. Entonces, claro, al mismo tiempo, tener buen desempeño me daba dinero, porque tenía becas. Entonces, claro, el orgullo empieza a crecer, pero empieza a crecer y uno lo ve como algo bueno, por decirlo de alguna manera. Pero cuando alguien me criticaba, yo me ponía en modo defensivo. Cuando alguien hacía una observación, era como lo primero que hacía era, bueno, sí, pero es que... Y quería de inmediato intentar justificar el por qué había hecho lo que había hecho. Entonces, ¿ha desaparecido el orgullo? No. Pero el hecho de empezar a experimentar la libertad del pecado es como, a ver, tu valor no está en lo que haces. Esto no lo hiciste bien, recibe la crítica, tómala, oye, gracias, la verdad, me ayuda a seguir creciendo. ¿Significa eso que por dentro no estás a...? Sí, claro que siempre está. Creo que para mí eso es experimentar la libertad del poder. No es la desaparición, no es la ausencia de lucha, pero ya no empieza a haber menos justificación, empieza a haber, ¿cómo lo puedo decir? En esta sana vulnerabilidad, porque hablar de estos temas demanda sana vulnerabilidad. Claro. Y demanda que personas con las que convives, tu primera línea es la familia, y compañeros de trabajo, como lo somos ambos, sean capaces de decirte las cosas. Y ya te empiezan a conocer. Entonces, hey, pero mira esto. Y como que la guardia, siento que como que he dejado de defenderme.
Eso ha sido algo muy, muy personal. No significa que, aquí estoy todos los lunes disponibles para las críticas, vengan y pisotéenme. No, eso sería muy, muy iluso, ¿no? Pero esa sensación de dejar de defenderte y de dejar de justificarte, he encontrado una libertad que no tenía. Y yo creo que ese es el punto de sentir esa libertad del pecado. Sí. El hecho de que ahora quizás las cosas que antes me ponía loco, ya lo puedo manejar. ¿Eso significa de que siempre vas a estar al 100, siempre vas a negar ese engaño del pecado? No. Y creo que parte de este proceso es, uno, revelar el engaño, revelar la mentira, o sea, ponerle el foco y rechazarlo. Y a la medida que uno va creando esos surcos, pues va a aprender cada vez más a depender de Dios. Así es. La siguiente pregunta es algo parecido. Dice, ¿ustedes creen que es posible que una persona luche toda su vida con el mismo pecado? Me refiero a, ¿es correcto? Interesante. Esta pregunta tiene dos partes para mí, ¿ok? Una es si es posible y la otra si es correcto. Eso me llama la atención. A veces esas categorías de, bueno, ¿es correcto? ¿Se puede o no se puede? Nos lleva a conclusiones equivocadas. Quizás más que la palabra correcto es ¿qué sucede? ¿Qué hay detrás de una persona que lucha toda la vida con el mismo pecado? ¿Puede ser algo esperado? Yo creo que sí. Y mucho responde a la naturalidad con que hemos tratado el pecado y lo hemos normalizado. Normalizamos, qué sé yo, la ira, normalizamos avaricia, y en este sutil engaño lo normalizamos justificándolo y mostrándolo como algo que está bien. Por eso es sutil engaño. Pero han sido años así. No estamos hablando de actos pecaminosos, estamos hablando de deseos profundos. Entonces, imagínate años viviendo de una manera. Entiendes que estos deseos pecaminosos te han controlado, llega la luz de Dios. ¿Cuál piensas que va a ser la primera tendencia cuando las cosas no andan bien? Pues a buscar consuelo en el pecado que elegiste por todos esos años. ¿Cuál va a ser la primera opción pecaminosa cuando bajas la guardia espiritualmente? Pues el que ha sido tu forma normalizada de vivir, pero que era pecaminosa. Eso no significa que debe ser vista como una justificación. Al contrario, es como si ya sabes de qué pata cojeas, por decirlo de alguna manera popular, pues, estoy enfrentando, no sé, crítica, presiones, situaciones que a veces nos exponen, sale, ¿no? Alguien puso un comentario, ¿no? Era un comentario, ¿no? Que cuando dijiste de la cancha, no sé si lo viste, creo que fue en Spotify, ¿no? Nada más cierto eso, ¿no? Pero a veces estamos no necesariamente en la cancha de fútbol, sino en la cancha de la vida, y donde vamos siendo presionados, expuestos, ideas, fuerzas que nos van y ¿qué sale? Sale de esa forma pecaminosa normalizada por años. Entonces, creo que distinto es cuando hay una actitud de, bueno, ¿qué quieres? ¿Que no peque? Voy a pecar toda la vida con esto. Eso me preocupa. No sé si lo has visto. Sí, o sea, yo a veces digo, mira, está bien que luches, pero que sea una lucha. O sea, exacto. Porque hay personas que dicen, no, sí, estoy luchando. ¿En serio? ¿Estás luchando? O sea, estás activamente resistiendo el engaño del pecado, porque yo entiendo, hay veces donde uno cree una mentira, lo internaliza, quizás han sido años donde ha mantenido una cierta práctica de tal forma, como tú dices, termina siendo la vieja confiable y dices, bajo estrés voy en esa dirección. Ahora, dado que tú ya has visto eso, ¿cuáles son los estorbos que estás poniendo en tu propio camino para no ir en esa dirección? ¿No? O sea, hay a lo mejor cosas que uno quizás tiene que hacer para ir sanando y aprendiendo a confiar en Dios. Hay personas que quizás han creído la mentira de que, bueno, como esto es una lucha y es una lucha para siempre, pues un que otro desliz es normal. Ya está. Y después así se te pasa la vida. Claro. Yo creo que hay una una cierta esperanza en saber de que uno sí puede vencer el pecado.
creo que cuando yo identifico el pecado, cuando yo identifico la mentira, ahí es donde está la posibilidad de trabajar junto con otras personas, ¿no? Lo llamamos una comunidad confesante, como digo, poniendo algunas cosas que son esos estorbos, esas trabas. ¿Sabes qué? Mira, para mi salud y para yo seguir aprendiendo y mejorando, voy a quizás rechazar esta circunstancia o esta situación, lo cual quizás no sería problema para algunas personas, pero yo sé cuál es la puerta de pecado que yo toco y por ahora yo creo que no sería lo mejor. Entonces, el reconocer y poner esas trabas, yo creo que es posible vencerlo. Ahora, la pregunta ¿es posible que uno luche toda la vida? Sí, posible sí es. Después la segunda parte de la pregunta ¿es correcto? Es un binario, sí. una dicotomía quizás un poco forzado, sí, porque claro. Correcto, no correcto. ¿Es correcto que luches contra el pecado? Sí, es correcto. ¿Es correcto que luches toda la vida con el pecado? Bueno, depende de qué tipo de lucha. Claro, ¿es correcto pecar? No, no es correcto. Pero entonces, ¿por qué es correcta la lucha? Quizás esa categoría no ayuda mucho, sí, ¿no? Sí. Creo que sí llega a un punto donde uno tiene que preguntar, ¿he entendido el engaño del pecado? ¿He aprendido a depender de Dios? Porque si no, entonces ese es el camino que tengo que tomar. Si sigo cayendo en el mismo pozo, es posible que hay elementos que todavía no he hecho mío. No me he apropiado de quizás lo que Dios me da para vencer ese pecado. Claro. Quizás no he llegado hasta el fondo de ese engaño, ¿no? Porque el engaño tiene capas. Entonces, sí, creo que... O sea, porque, por ejemplo, hay engaños donde, por ejemplo, hay diferentes pecados, ¿no? Entonces quizás uno vence el pecado de arriba, pero hay un pecado más abajo. Que alimenta. Por ejemplo, claro. A mí me sorprendió cómo lujuria y glotonería son muy similares. Y hay veces donde quizás una persona, su pecado de base es glotonería, pero se expresa a través de la lujuria. Entonces, yo he creído la mentira de que yo merezco el gusto, pero el gusto que busco es uno de índole sexual. Por lo tanto, venzo la lujuria, digo, ya, ok, listo. No más. Pero voy tras no sé, el pan claro. dulce o alguna otra cosa. Cambié lujuria por glotonería, pero no es que cambiaste uno por otro. Como glotonería tiene que ver con exceso. Exacto. Quizás se quitó el tema de placer sexual a través de ese exceso, pero ahora buscas otro tipo de placer a través de otro exceso y sigue habiendo como más capas profundas. Exacto. Sí. Entonces, hay que echarse el clavado. Claro. Hay que ver qué hay aquí. Y por eso es importante, cerrando ese concepto, de que no estamos hablando de cosas conductuales. Cuando hablamos del sutil engaño, hablamos de las epitumias, los deseos pecaminosos que se expresan en actos pecaminosos. Pero claro, siempre apuntamos al acto y no necesariamente a eso que estamos buscando. ¿Qué es ese deseo más profundo? ¿Qué hay detrás de ese deseo? ¿Por qué quiero satisfacer? Y creo que tiene que ver con algo que viene después, más adelante, ¿no? Algo en mí, pero lo hago de manera pecaminosa. Sí. Seguimos. Bueno, después una fe de ratas. Muy bien. Dice, ascesis no es lo mismo que asedia. Ascesis es el conjunto de prácticas espirituales y corporales que buscan redirigir los afectos del alma a las cosas del espíritu. De ahí viene el término ascetismo. Asedia, por el contrario, es un decaimiento del alma, una pérdida de interés. Los afectos del hombre se desordenan de tal modo que su corazón tiende a fugarse a aquello que es otro lugar, otro oficio, otra realidad, que tal vez carnalmente pretende satisfacer aquellas necesidades que la realidad actual no satisface. Ciertamente, eso es una mentira. Héctor Porras. Yo en mi orgullo quería desmentir a Héctor y volví a ver el episodio donde estaba hablando acerca de asedia y en un momento sí dije ascesis. Reconozco que mi griego no está a la par de aquí el doctor, por lo tanto sí fue un error. Fe de ratas. Fe de ratas. No, pero bueno, y gracias. Saludos
Y después puso excelente episodio. Sí, después que nos dio con un caño, con un palo, nos destruyó, nos dijo excelente episodio. Gracias. Eso también es de ánimo. Sí. Estoy practicando mi ascesis, no mi asedia. Okay. Y estoy luchando contra la asedia. Mientras practico la ascesis, lucho contra la asedia. Ya. Está bien. Bueno, vamos a la próxima. Está buena esta. A ver. Dígale nomás. Ok. Hola amigos, está excelente la serie. Pensé que iban a tener un episodio de preguntas. Aquí está. Tengo algunas. Sigo sin entender eso de la naturaleza pecaminosa. O sea, ¿la tenemos o no la tenemos? Porque el otro día, leyendo mi Biblia en NTV, en Colosenses 2:11, me quedé perpleja de lo que decía. Y me llevó a preguntarme, si ya no la tengo, entonces, ¿por qué pecamos? A ver, vamos primero a responder. Bueno, léela porque van de la mano. Sí. La segunda es, entonces, esas epitumias o pecados motivacionales que están hablando, ¿es lo mismo o es otra cosa que la carne? Ok. Listo. Está lindo ese paquete. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Empecemos por naturaleza pecaminosa? No, empecemos por el punto de confusión. Colosenses 2:11 en NTV. NTV, lo tengo acá. Dice, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. ¿Qué? Ok. Bueno, consejo, no leas más nuestra viviente y no vas a tener problema. Esto está denso. Sí. Vamos a tratar de explicarlo. Puede que no estén de acuerdo o que puede que ni se entienda y que estemos totalmente equivocados. Es interesante porque me metí a este God Question que dice ¿cuál es la circuncisión de Cristo en Colosenses 2:11? Y explica que en el Nuevo Testamento la expresión externa de la nueva vida de un cristiano y de su relación con Dios es el bautismo en agua. El bautismo simboliza que una persona ha muerto con Jesús y ha resucitado una nueva vida. La circuncisión es la señal del antiguo pacto y el bautismo es la señal del nuevo, pero eso no va. Y él dice, el quitar el cuerpo de la carne es la eliminación de su naturaleza pecaminosa. Tendríamos un problema. Ya nos vamos a meter en el tema de naturaleza pecaminosa. Naturaleza pecaminosa es una traducción interpretativa, ¿no?, de la palabra sarx en griego, que se traduce en otras Biblias como carne. En Colosenses... Sarx es carne, así como carne... Sí, por ejemplo, en el mismo Colosenses, capítulo... Diría, dame un kilo de sarx. Colosenses 2:5, cuando dice, aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu. Ese concepto físicamente es sarx. Okay. Y está hablando del cuerpo, sin ninguna connotación negativa. O sea, no siempre sarx es algo negativo. Es un sinónimo de cuerpo. La otra palabra griega para cuerpo común era soma. Algunos dicen, Pablo intencionalmente usó sarx para referirse a la connotación negativa. Otra vez, contexto es clave como para saber cómo traducir y cómo interpretar la palabra. Porque recuerda que Platón ligaba todo el mal y toda la problemática de la humanidad al soma, al cuerpo. El cuerpo es la prisión del alma, el cuerpo es el problema. Pero Pablo dice, no, el cuerpo no es el problema. Por eso muchos dicen que intencionalmente Pablo usó la palabra sarx, siempre según el contexto, porque aquí vimos que 2:5 no tiene una connotación negativa. Él dice simplemente, no estoy en cuerpo, no estoy con ustedes, pero los acompaño en espíritu. No está diciendo que no estoy en naturaleza pecaminosa. O sea, sarx no siempre es naturaleza pecaminosa, ¿ok? O no siempre tiene que ver con algo de pecado. En 2:11, el tema es que usa una expresión que es, donde dice que les quitó la naturaleza pecaminosa. Otras traducciones dice cuerpo pecaminoso o cuerpo de pecado, ¿okay? Porque usa somatos sarx. O sea, dice el cuerpo de carne. Y le da el cuerpo de carne y usa carne que se llama genitivo, tratando de explicar, bueno, ¿cuerpo de qué está diciendo?
Entonces de ahí vienen las diversas interpretaciones de Colosenses. Tú tenías una ahí, Sí, ¿no? No es específicamente de Colosenses, Ajá. es un comentario sobre Romanos, pero va al mismo punto. Habla acerca de el concepto de cuerpo de carne. Esto es de disertación que hemos mencionado, The Emergence of Sin. Y lo curioso es que dice que hay cuando hablamos de cuerpo, hay una manera de entender cuerpo, no solamente como mi cuerpo físico. Incluso, o sea, si hablamos, a ver, no se me viene a la mente un ejemplo, pero podemos usar cuerpo, como un conjunto de personas, Ajá. ¿no? Sí, un cuerpo de personas. Sí, entonces, sí, como una cierta institución y todo. Y los griegos tenían ese concepto, los estoicos tenían esta idea de que cualquier cosa que causa un efecto físico es un cuerpo. Entonces, Pablo, es curioso que en Colosenses, en versículo 9, habla acerca del cuerpo de Cristo, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Después dice, Él es la cabeza de todo poder y autoridad de ustedes que han recibido esa plenitud. Entonces está hablando del cuerpo de Cristo. No usa específicamente ese término, pero podemos entender por el contexto de que sí está hablando del cuerpo de Cristo. Y dice, ustedes, al ser circuncidado, entraron a este cuerpo de Cristo y dejaron al lado el cuerpo de pecado. Claro. El cuerpo de pecado siendo el conjunto de personas que practican el pecado de manera natural. Entonces, cuando entendemos eso, cada traducción tiene que hacer algo de interpretación. La NTV en este caso interpretó Exacto. cuerpo de carne como... Vio carne y dijo naturaleza pecaminosa. Entonces naturaleza pecaminosa. Sí. Lo cual ahí perdemos quizás un poco de los matices y esa dicotomía entre cuerpo de Cristo y cuerpo de pecado. Sí. Entonces, se me hizo una buena explicación. Yo me quedo satisfecho con esa. Pero, ¿cuál es el problema? Si yo lo leo como naturaleza pecaminosa y después yo interpreto que mi naturaleza pecaminosa es lo que me hace pecar y después leo que se me quitó la naturaleza pecaminosa, Ahí entonces está la el problema. pregunta es, Por eso quedó bastante... Dije, ¿qué onda, no? Hay otra, va en la misma línea, pero es interesante que este somatos sarx también lo usa Pablo en Colosenses 1:22, cuando dice que Cristo, voy a leer mejor el pasaje completo, y lo leo en NBI y en Reina Valera, no en Nueva Traducción Viviente, para no tener problemas. Fíjate, en 1:21 y 22, dice que en otro tiempo ustedes, los gentiles, perdón, en otro tiempo ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Ese concepto cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Cuerpo mortal es el mismo somatos sarx. Ajá. Entonces, ¿cómo? ¿Tiene naturaleza pecaminosa Jesús? Pues no, porque sarx no siempre tiene una connotación negativa. Entonces, fíjate, aparece así. Entonces, lo que está, estoy leyendo el comentario de Garland de Colosenses, que lo que está diciendo que a lo largo de este pasaje se subraya la unión del creyente con Cristo en su muerte, en su sepultura y resurrección, ¿no? Y Dios pone de relieve su poder para vencer e imponerse a la muerte en la resurrección de Jesús. Y este poder se pone al alcance de quienes ponen su confianza en Él. Los cristianos mueren con Cristo y entran con Él al sepulcro, y el mismo Dios poderoso que resucitó a Cristo de entre los muertos promete resucitarlos a ellos. Y el concepto de porque si volvemos a Colosenses 2, él está diciendo que cuando ustedes llegaron a Cristo, leo la Nueva Versión Internacional, que en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en ese despojarse del cuerpo pecaminoso. Pero esa circuncisión del despojo del somatos sarx la efectuó Cristo. ¿Cómo la efectuó Cristo? Ustedes la recibieron, ¿ves? El 12 lo explica. Al ser sepultados con Él en el bautismo, y en Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, que Él lo resucitó de entre los muertos. Entonces, este concepto es como una imagen de lo que implica estar en Cristo, ¿no? Así como Cristo murió, su cuerpo de carne murió,
fue sepultado y resucitó, yo al estar con Él experimento exactamente lo mismo. Es como si fuese una circuncisión vicaria para nosotros, una cosa así, ¿no? Podría ser esa una forma de entenderlo, pero no tiene que ver con eliminación de la carne que tiene que ver con pecado. Y ese es el problema de Besarx, naturaleza pecaminosa. Correcto. Y ahí volvemos a la segunda pregunta, a la pregunta anterior. Sí. Ok. Y después la siguiente pregunta tiene que ver con la epitumias. Dice, entonces estas epitumias o pecados motivacionales que están hablando es lo mismo es otra cosa que la carne. Y creo que nosotros hablamos acerca de epitumias como algo neutro, ¿no? Es una palabra griega neutra. Es un profundo deseo, es un deseo. Y creo que si lo entendemos como un deseo, bueno, entonces, ¿qué es lo que corrompe el deseo? Es la carne. Entonces, son diferentes en el sentido de que la carne corrompe los deseos para que sean deseos pecaminosas, porque la carne está inclinado hacia el pecado. Sí. Ahí, antes de grabar, tuvimos una tensión no pequeña. Una aclaración acerca de naturaleza pecaminosa. Porque la pregunta es, sigue sin entender, eso de la naturaleza pecaminosa, ¿la tenemos o no la tenemos? Ajá. Sí. Yo creo que, a ver, hay muchas palabras que después toman un significado y simplemente por decir una cosa, la mente va en una cierta dirección. Ajá. Y por eso no me gusta la palabra o la frase naturaleza pecaminosa. Pero si me acorralas y dices, Alex, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Bueno, ¿es natural que pequemos? Sí. Ok. Es la experiencia humana o sea, de cada ser humano, excepto a Cristo, que pequemos, sí. Ok. ¿Hay una inclinación de la humanidad? Correcto, sí. Entonces, ahí es donde, entonces es la naturaleza pecaminosa. Sí, el problema es que muchas veces yo he escuchado naturaleza pecaminosa ser usada como una falla de fábrica, una cosa desde o sea, hablando, se mezcla con pecado original, la idea de... ¿quién es Aristóteles? No, Agustín. Agustín, no, de que no podemos pecar. O sea, antes de la caída no podíamos pecar y podíamos no pecar. Ajá. Pero después de la caída solo podíamos pecar. Podemos pecar y no podemos no pecar. Ajá. Y después en Cristo podemos pecar y podemos no pecar. Y después en la glorificación podemos no pecar y no podemos pecar. Ok. No. Sí. O sea, es muy elegante. El problema es de que ahí es donde entra un montón de otras preguntas. Sí. Bueno, entonces, ¿qué? ¿La naturaleza del ser humano cambió al introducir pecado a través de Adán y Eva? O sea, ¿dejamos de ser seres humanos? Sí, o sea somos diferentes en nuestra humanidad. ¿Somos menos que humanos ahora? Exacto. Bueno, y esa es la pregunta. Claro. Después, al ser como Cristo, ahora nosotros tenemos un tope a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, o leemos así como leyeron la NTV Colosenses 2:11, quitó la naturaleza pecaminosa. Entonces, a eso es lo que nos permite. No. Pero después también está el otro problema, el problema del otro extremo. Si lo tomo así, entonces tengo santificación wesleyana, donde digo, puedo llegar a un punto donde ya no peco y punto. No, y piensa si estamos ahora en Cristo, eso es solamente para tirarlo nomás. ¿Viste cuando Pedro dice que participamos de su naturaleza divina? Ajá. Y muchos se preguntan, ¿qué tipo de participación es? ¿Es posicional? ¿Es porque estar en Cristo? ¿Es ontológica? ¿Algo cambia en nosotros? Uh-huh. ¿Cambia? ¿Qué cambia? Porque entonces, si cambió antes por estar en Adán, ¿no debería también entonces cambiar por estar en Cristo? Entonces Correcto. Ya no dejaría de pecar. Y si una persona, la naturaleza pecaminosa no peca, pues entonces, ¿qué pasó con Adán y Eva? Claro. Sí, estamos tomando naturaleza pecaminosa como la interpretación tradicional. Mucho de esto está ligado en el concepto de depravación total. Sí. ¿no? Entonces, depravación total está ligado a la naturaleza pecaminosa. Por eso a mí no me gusta, porque se van ligando ideas que no necesariamente están ligadas. Y llegamos a conclusiones
peligrosas, ¿no? Claro que creemos, porque la Escritura es clara respecto de la realidad del pecado en cada uno de nosotros. La palabra griega, sarx, traducida por carne, interpretada como naturaleza pecaminosa, puede llegar las dos palabras tienen complicaciones. Al ser el idioma español un idioma, ¿cómo se llama? Fluido, con cambio, ¿no? Sí, naturaleza pecaminosa. Entonces, bueno, es como... ¿Y qué quieres? Que no Ajá, peque. sí. Y como que me vuelvo un fatalista espiritual donde... ¿Y qué esperabas? Bueno, o sea, naturaleza puede ser incluso sinónimo a instinto, ¿no? Claro. O sea, dices Es mi instinto pecar. El perro ladra. ¿Y por qué? Porque es su naturaleza, ¿no? Entonces, el ser humano peca. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. O sea, entonces, habla acerca de algo involuntario. Claro. Cuando yo creo que el núcleo del pecado, la razón por la cual es tan destructivo es porque es volitivo. Es yo escogiendo rebelión. Sí, y ahí con eso quiero cerrar. El otro problema con carne, que vendría a ser la traducción de la palabra sarx, es que se interpreta como cuerpo. Entonces el problema es este cuerpo que me hace pecar. Y siempre les digo, ¿qué parte del cuerpo? ¿La piel, los tendones, los músculos? No, Pablo siempre pone a sarx, a la carne, como lo opuesto al espíritu. Y tiene que ver con si es lo opuesto al espíritu, el espíritu me lleva a depender de. Pero si yo lo opuesto al espíritu es, yo tomo mis decisiones separado de. Entonces ahí está lo volitivo. Esa es la raíz del pecado. Es el hecho de, volviendo a Génesis, es reinar de manera independiente. Ya es rechazar la invitación de Dios y definir o redefinir bien o mal bajo mis parámetros, ¿no? Sí. Pero bueno. Así que, Cecia Sandoval 3994, espero que hemos podido dar un poco de luz a esta pregunta. Sí. Seguimos. Ok, dice, no es necesario que me contesten mis preguntas en el podcast, pero si me pueden referir un buen material sería útil. Bueno, lo estamos respondiendo. Hoy parece sobre Colosenses. Sobre Colosenses. Okay, sí, pero sí, ya lo respondimos. Sí. Seguimos. Dice... Este es un comentario. Hace tiempo les escribí pidiendo una serie acerca del pecado. Me emocioné cuando escuché que iba a tratar esta serie. Mil gracias. Okay. Después tenemos una de Katiani García Galvis de Instagram. Dice, hola. Primero que nada, soy fan de su podcast. Muchas gracias. Y me ha edificado enormemente. Así que gracias a Dios por darle esta inquietud de compartir su palabra a través del diario vivir. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál creen ustedes que es la forma más sutil en la que un pecado como la pereza, la avaricia o la envidia puede entrar en la vida de un creyente bajo apariencia de virtud? Es decir, ¿cómo podemos discernir cuando algo que parece bueno, como el descanso, la prudencia financiera o el deseo de mejorar, empieza a transformarse en pecado sin que nos demos cuenta? Gracias de antemano. Ok. ¿Cuál es la más sutil de los sutiles engaños? Quizás podría ser entre pereza ya. Lo puso ahí, pereza, avaricia y envidia. Yo creo que ahí en esa triada está como las más sutiles porque es como, ¿qué hice mal, Dios? O sea, yo me alegro por mi hermano, pero ¿por qué a mí no me tocó? ¿Viste? Y es como, puede ser, o la pereza, ¿qué puedo hacer al respecto? No tengo... o descanso, ¿no? Yo quiero simplemente ir a mi ritmo. Avaricia, quizás está frenada la generosidad, pero se disfraza de, como puso ella acá, prudencia financiera. Como las epitumias en sí, o sea, el deseo pecaminoso siempre es pecaminoso, pero puede que su génesis inicial haya un deseo de, hey, yo quiero cierta, no sé, seguridad, por ejemplo. Y eso es una necesidad del ser humano. Fuimos creados para vivir de manera dependiente de Dios. Entonces, hay una necesidad natural que inevitablemente la necesitamos satisfacer. El problema es que terminamos eligiendo una forma pecaminosa y ahí es donde viene la sutileza. Yo creo que una de las cosas donde se disfraza es que me pone a mí en el centro
pero me pone a mí en el centro, no con ese orgullo así soberbio, ¿cómo se llama? Fanfarrón, sino me pone en el medio de manera, bueno, pero es que tengo que velar por mis necesidades. Y si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Pensando en avaricia. Sí. Y sí, es una verdad. Si no lo haces tú, o sea, que no te va a llegar una cajita del cielo, por supuesto, y quiero ser responsable. Entonces, cuando nos empezamos a colocar en el centro, para que todo gire alrededor de mí, ahí es donde quizás empiezan cosas que a lo mejor inicialmente no estaban mal, como una prudencia financiera, empieza a tomar otro color. Sí, y creo que muchas veces cuando nuestro actuar pone a ese deseo en el centro, en el trono, a expensas de otras personas, ¿no? Si estamos hablando de avaricia, y es como que la avaricia no permite que ninguna persona pueda disfrutar de los bienes que tú tienes, porque no, esto Claro. es mío, ¿no? O sea, ahí es donde dices, ok, lo que no se nota en la, como tú dices, en la explicación por sí sola, ¿no? Porque dices, no, porque yo tengo que cuidar, yo tengo que ser responsable. Ok, pero el momento que ves a tu hermano con una necesidad, dices, como dice Santiago, sed llenos y calentados y adiós, ¿no? O sea, cuando cosas que debería tomar mayor importancia no lo está tomando, ahí es donde quizás hay una pregunta y es quizás una manera de poder mostrar ese pecado sutil. Hay una explicación de pecado que me encanta, es de Susanna Wesley. Es la mamá de John Wesley, y quien después fundó la Iglesia Metodista. Dice que John escribió a su madre para pedirle consejos sobre pasatiempos aceptables y tentaciones a las que resistir. Dice, en lugar de enviarle una larga lista de cosas que debía y no debía hacer, ella le escribió lo siguiente: si quieres juzgar la licitud del placer, sigue esta regla. Todo lo que debilite tu razón, todo lo que aumente la autoridad de tu cuerpo sobre tu mente, todo lo que menoscabe la sensibilidad de tu conciencia, todo lo que te quite el gusto por las cosas espirituales, todo lo que oscurezca tu sentido de Dios, eso es pecado para ti, por muy inocente que pueda parecer en sí mismo. Y me encanta porque creo que es una buena regla incluso para poder desterrar estas narrativas sutiles y engañosas que nos creemos aún en el ámbito de la iglesia. Creo que sí, como dices, la avaricia, la envidia, la pereza, creo que la glotonería también es uno muy sutil, porque tiene que ver con simplemente, no, es que a mí me gustan las buenas cosas. Claro, que lo disfruto, no le hago mal a nadie. No me juzgues. Claro, porque en la ira es más evidente, en el orgullo más evidente, en la lujuria es más evidente. Sí. Y bueno, tiene que ver con la penúltima pregunta. Creo que la respondimos, ¿no? David Solís dice, de los 7 pecados, ¿cuál o cuáles consideran nos engañan como iglesia con mayor sutileza? Yo creo que va por ahí. Sí. Creo que hay pecados que, como hablamos en el último episodio, que son más culturales, y esas son las más sutiles. Yo creo que cuando una cultura adopta un pecado y no... ¿Por ejemplo? Por ejemplo... a nuestros amados de país. ¿A quién vamos a...? Bueno, yo tengo un primo que vivió por un tiempo en Italia y él pues aprendió a comer y cocinar y todo bien. Entonces me acuerdo, estábamos por salir y dije, hey, vamos a Olive Garden. Ajá. Entonces hizo una cara como que, oh, Olive Qué Garden. asco. Ay, no, yo sé lo que es la comida buena y de verdad. Entonces, lo bueno es que mi primo no escucha el episodio. Pero, o sea, creo que hay un tantito glotonería, pero hay una cultura que valora mucho el cocinar y el comer bien. Y cuando eso no está,
Entonces la comunidad o el tiempo en comunión, pues eso pasa a segundas, Sí. ¿no? Lo más importante es un buen plato de comida. Y creo que eso podría ser una cosa que pasa desapercibida. Sí. O sea, es un pecado cultural. Después también hablamos acerca de la ira, hablamos acerca de... O sea, todo ese tipo de cosas, yo creo que eso... O sea, porque la iglesia no es ajena a la cultura a su alrededor. Entonces va adoptando los pecados y va adoptando las narrativas de la cultura a su alrededor. Entonces yo diría eso podría ser los más sutiles. Porque incluso, o sea, hay aún la lujuria, que quizás es la más notorio, ¿no? Evidente. Hoy en día, especialmente en Estados Unidos, el mundo de la tecnología, de la conectividad, donde o sea, hay una novedad para todo, es como que creo que hay una cierta actitud de que, y bueno, ¿qué vas a hacer? ¿No? No tengo otra. O sea, y se normaliza, pues. Es interesante, ¿no? O sea, ves a dos personas teniendo relaciones sexuales. La diferencia en si es pornografía o una serie de Netflix es el tiempo. Si era una escena de 20 segundos, es una serie de Netflix. Si es por 20 minutos, es pornografía. Entonces, espérate. O sea, ¿en qué momento aceptamos que eso es normal? ¿En qué momento dijimos, no, pero es que la historia está buenísima? Exacto. Y dijimos... La serie no me puedo perder. No, es que todos están hablando acerca de esto. Claro. Y ahí es donde digo, ok, hay un elemento cultural que estoy seguro que si lo sacas de esa cultura donde se ha normalizado y lo llevas a otro lado, ellos dirían, ¿qué están haciendo? Y creo que por eso también es bueno convivir con personas de diferentes culturas, porque ellos pueden exponer quizás aquellas cosas que no están bien. Sí. Perfecto. Y nos queda una última más, ¿no? A ver, sí, un comentario de Mario Belis Jorquera, uno de nuestros 3 patrocinadores. Gracias, Mario. Saludos. Ahí, si tú quieres ser parte, si tú quieres ser número 4, tú puedes hacerlo. Y te daremos saludos personales. Contenido exclusivo por mensaje de WhatsApp. Pero él dice, amigos, creo que sería bueno ahondar más en el concepto de intimidad que hemos creído que es, qué hemos creído que es y cómo eso afecta nuestra vida versus la verdadera intimidad con Dios. O sea, ¿cuál es la diferencia entre intimidad falsa e intimidad verdadera? Yo creo que tiene que ver mucho con, ¿cómo lo puedo decir? La intimidad falsa, pero quizás, no sé si llamarla intimidad falsa, lo dejaría como en superficial. Ajá. Tiene que ver con conocimiento, con información respecto a. Entonces, yo creo que cuando en algún domingo hice una expresión en la iglesia, me puse a describir al ángel de la independencia y les dije, ¿qué asumen? Que lo conozco, ¿no? No lo conozco. Simplemente leí toda la información, lo describí y después era, ¿cómo no vas a conocer el ángel de la independencia? No, la verdad no lo había conocido hasta ese momento. Pero el tema es, yo puedo llegar a creer que conozco algo o alguien y las personas también alrededor mío dicen, no, este tipo debe se conoce de memoria. Pero no, yo no lo conocía. Pero tenía información al respecto. Creo que muchas veces aplicado a nuestra relación con Dios, por ahí va el problema. Porque ¿qué es lo que se enfatiza que no es malo? Por eso creo que ahí está el tema. ¿Es malo el conocer acerca de Dios? No, es un primer paso. Pero asumir que eso es intimidad con Dios, son dos cosas muy distintas. Tener conocimiento acerca de Dios, tener información acerca de Dios, tener una relación con una flecha. Ajá. Porque tengo aquí algunas cosas. ¿De dónde sacamos eso de intimidad? Si en la escritura no aparece la palabra intimidad. Lo voy a tratar de hacer muy cortito. Cuando Pablo dice en Colosenses 3, a fin de conocerle, la palabra que usa en griego, ginosco. Y esa palabra ginosco, su énfasis es más que el acto más que el conocimiento como tal, se enfatiza el acto de conocer. O sea, él me conoce, yo le conozco. Ahora, esa expresión, esa palabra griega, su equivalente en hebreo es la que aparece en Génesis 4:1, cuando dice que Adán conoció a Eva. Y se traduce en la Septuaginta como ginosco. Y fíjate, solamente te quiero leer rápido de un léxico en hebreo. La palabra conocer, aplicado a Adán y Eva, y aplicado después en toda la escritura, la relación con Dios,
y traducido por ginosco en la Septuaginta. Conocer implica hacerse conocido, mostrar, averiguar, adquirir información, ser hecho consciente, revelado, revelar, hacer conocido y darse a conocer. Fíjate, o sea, para hablar de intimidad tiene que haber un ida y vuelta. Y creo que Pablo lo expresa súper bien en Gálatas 4, verso 9 es, si lo tienes ahí rápido, cuando dice, pues habiendo conocido a Dios, o más bien, habiendo sido conocidos por Dios. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo se habiendo sido conocidos? Gálatas Si 4, Dios todo lo conoce. Bueno, es que eso es intimidad. Ese es el ida y vuelta. Él me conoce, yo le conozco. Él, ¿y cómo me conoce? Porque uno dice, bueno, Dios todo lo sabe. Una cosa es que Dios todo lo sepa y otra cosa es que en un acto deliberado yo me permito ser conocido. Y cuando esa intimidad espiritual es el fundamento de nuestra vida, lo que sigue, la intimidad emocional, hey, no tengo problema que tú, mi amigo, me conozcas porque Él me conoce. No tengo ningún problema porque Él, a pesar de que me conoce, me sigue amando, tengo en Él mi seguridad, mi identidad y puedo desde la conciencia de ser conocido por Dios, que tú me conozcas y hacerlo mutuo. Y creo que por ahí va. No sé si hablaría de falsa intimidad, sino quizás hablaría de intimidad superficial o de conocimiento, como que, sí, yo conozco. ¿Qué conoces? Ajá. Sí. Lo superficial. Explorar esa... Sí. Esa manera de poder ser conocido por Dios, porque creo que todos sabemos cómo conocer a Dios a través de lo que Él nos ha dado, o sea, la oración, la palabra y todo. Exacto. Pero ¿cómo me dejo ser conocido por Dios? Algo que es interesante cuando Jesús, ya terminando su Sermón del Monte, dice que muchos dirán en mi nombre, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, y Él los desecha y me llamó la atención la manera que lo dice. O sea, Él los desecha no porque ustedes realmente no me conocen. Dice, yo no les conozco. Exacto. Entonces, creo que tiene que ver con esa ida y vuelta de intimidad. Y Mario, como patrón nuestro, tendrá prioridad en las siguientes series. En las siguientes preguntas mandaremos toda la información detallada, léxica, como contenido exclusivo. Sí. Así que gracias, Mario. Muy bien, terminamos. Ya. Nos vemos. Ahora sí, próxima semana. Próxima semana, nueva serie. Va a estar interesante. ¿Anticipamos algo o no? Sí. ¿Sabiduría? En la era digital. ¿no? Sí. Queríamos hacer algo light, pero somos bien masoquistas, entonces terminamos. Espero, mira, a mí me ha gustado, me tiene. El otro día hablaba con mi hijo de Neil Postman, ¿no? Ajá, sí. Y le dije, no has leído a este tipo antes, ¿no? Pero creo que vamos a ser prácticos, esa es la idea. Pero los primeros episodios van a estar, creo que puede dar para muchas conversaciones, porque ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando alguien te dice sabiduría en la era digital? Ok, ¿cómo uso mi celular? Sí. ¿No? ¿Cuánto tiempo? Y el tener ayunos digitales, pero eso, vamos a hablar de eso, pero hay cosas más profundas que si no las hablamos, vamos a seguir teniendo ajustes conductuales sobre temas que son muy profundos. Sí. Entonces nos vemos próxima semana. Espéralo. Dale. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.